o que también pueden ser principios activos. Las cumarinas generalmente también hay muchas plantas que generalmente biosintetizan este tipo de compuestos químicos. Y ahí hay algunos hongos, algunas bacterias. Bueno, algunas plantas que más conocemos, nosotros por ejemplo conocimos el apio, el perejil, todas cuestiones, forman las cumarinas. Y eso es fácil de saber, después más adelante vamos a ir viendo. Entonces hay algunos son hongos, algunas plantas y algunas bacterias que pueden formar este tipo de compuestos químicos. Biosíntesis. ¿Cómo se forman las cumarinas? En realidad esto es la cumarina, por si acaso. Pero ya tiene en este caso con la anterior estructura que hemos visto, con la única diferencia aquí en el carbono 7 solamente hay oxidilo. Después esa estructura hemos visto ya. Ahora, ¿cómo se forma este compuesto químico? Ese compuesto químico se forma a partir de este es un aminoácido. Se llama L-fenilalanina. ¿No? Aminoácido se llama porque A tiene un grupo amino. En primer lugar, fenil, por amino aromático. Entonces tiene un grupo amino y tiene un grupo ácido. Por eso se llama un aminoácido. ¿Ya? Este aminoácido sufre una reacción de desaminación. Desaminación significa que sale el grupo amino. Entonces, el grupo amino. ¿Ya? En el momento que forma esto sale como amoníaco, ¿no? Por si acaso. Entonces, para que salga un amoníaco, entonces, si usted se fija, necesita un hidrógeno. Por lo tanto, el otro hidrógeno sale de este carbono. De esa manera forma un doble enlace. Y eso se llama el ácido cinámico, que hace rato hemos visto. Ya, eso es el ácido cinámico. Ahora, ese es el ácido cinámico, sufre una reacción de oxidación en posición orto y para. ¿De dónde orto estoy hablando? De esta posición. ¿Ya? Esto es orto y esto es para. Entonces, si ustedes se fijan, en esos dos lugares se ha oxidado. ¿Ya? Después de esto, sufre una fotoisomerización. Eso, fotoisomerización, ¿qué significa? Solamente cambia la posición o la orientación, en este caso el grupo ácido. Esto está hacia arriba, sin embargo aquí ya va hacia abajo, está orientado hacia abajo. Eso solamente es la verdad. Después de esto hay una lactonización, que es lo que estoy llamando. Lactonización significa que se cierra el amino. Ya, entre este grupo oxidilo y el grupo de ácidos, por supuesto sale un agua, ya, porque acaso ahí está el agua, y se forma el anillo lactónico. Y como tenía aquí un oxidilo, y eso es lo que se llama 7-hidroxicumarina. De otras palabras, esto es la estructura básica de la cumarina, que esa es la forma o el camino como se forman las cumarinas. Esta cumarina que hace rato hemos llegado, 7-hidroxicumarina, puede sufrir una reacción de prenilación en el carbono 6. ¿Qué significa? El carbono 6 significa aquí. Prenilación significa que entra un isopreno. No se olviden, estoy hablando de los terpenos. Aquí este 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Isopreno ese es lo que entra en el anillo 6. Entonces ya eso es lo que dice, prenilación en el carbono 6. Una vez cuando se forma, entra ese. Por si acaso aquí todavía hay oxidilo, ¿no? Por si acaso este oxidilo no está ahí. Entonces de eso puede formar un anillo. Ese es el anillo. Y eso se llama piranocumarina. ¿Ya? Y también puede formarse furanocumarina, por si acaso esto y el otro está igual, pero esto es diferente, por si acaso. Una pequeña coberturcita.
Así es esto, las piranocumarinas. Estos son las piranocumarinas. En otras palabras, este anillo que está al costado, que se ha aumentado, solamente tiene 5, es un anillo de 5. Mientras que los piranocumarinas es un anillo de 6. ¿Qué se dan cuenta, no? Aquí solamente este anillo que está aumentando 1, 2, 3, 4, 5, que es un anillo de 5 átomos, mientras que allá arriba es de 6 átomos. No, por supuesto, entre medio está el oxígeno, ¿no? En otras palabras, esto era más o menos. ¿Ya? Pero la cuestión es que se puede, a esa cumarina se puede aumentarse un anillo de 6 o un anillo de 5. Y a eso se llaman lineales, porque se aumenta a su costado. Y para que se aumente a su costado, para que se formen piranocumarinas o cumarinas lineales, la prenilación tiene que ser en el carbono 6. Ahora, si la prenilación se da en el carbono 8, puede entrar también el isopreno, eso es lo que está entrando el isopreno. Entonces, igual en este caso se puede formar otro anillo con este oxidrilo que yo tengo acá. Entonces, en este caso tenemos, igual esto es un anillo de 6, y esto es lo que lo llamamos nosotros piranocumarina. O puede ser un anillo de solamente de 5, y eso lo llamamos uranocumarina. Pero en este caso son angulares. Angulares significa que está debajo, no está como el otro caso, al costado. ¿Ya? Esto a veces yo lo pregunto en el examen, ¿no? Para que se forme una piranocumarina angular, la prenilación se debe dar, dice, puedo poner carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, y lo que es el examen. La chica pues puso 2, 6 ahí. Sí, El 11. Ah, ya, sí, sí. Sería pues entonces el 8, ¿no? Esa es la diferencia con el profesor y el estudiante, ¿no? Cuando el profesor se equivoca o no corrige, porque si el estudiante se equivoca, se aplaza. No recuerdo la realidad. ¿Qué dijo? Está mal eso. Cuando él corrige nomás. La clasificación de las cumarinas. Bueno, nosotros las cumarinas clasificamos en esos 4 grupos. Cumarinas simples, cumarinas preniladas, las piranocumarinas y las uranocumarinas, que de alguna manera ya lo hemos visto. Uranocumarinas simples. Bueno, la estructura básica nosotros ya lo hemos visto. Esas son las uranocumarinas simples, o sea, los cumarinas simples, generalmente pueden tener diferentes tipos de sustituyentes. El sustituyente puede ser oxidrilo, un grupo metilo, un grupo metoxilo, dependiendo en qué parte de la estructura. Entonces, esta es la estructura que hace la termodinámica. En otras palabras, los sustituyentes pueden entrar en posición 6 y en posición 7, ¿ya? Ahora, en este caso, si en posición R1 es hidrógeno y aquí el oxidrilo, que es lo mismo que 7 hidroxicumarina, su nombre de eso se llama umbeliferol. ¿Ya? En otras palabras, este 7 hidroxidocumarina es lo mismo que umbeliferol. Ese es su nombre. ¿Ya? Ahora, si en R1 sigue habiendo hidrógeno y donde está el R2, el grupo metoxilo, eso se llama herniarina. Si en los dos está el oxidrilo, esto se llama esculetina. Y después, si en R1 hay el grupo metoxilo y en el R2 hay el grupo oxidrilo, esto se llama escopolatina. Ahora, en este caso, en el último, si ustedes se fijan, aquí lo que está entrando es una glucosa. Pues yo tengo una glucosa.
y en el R2 hay un oxígeno. Automáticamente, como en este caso hay una glucosa, esto es un heteróxido. Es un heteróxido soluble en agua. Y eso se llama escurosa. ¿Ya? Entonces hay diferentes tipos de cumarinas simples, dependiendo solamente de los sustituyentes y tipos de sustituyentes que pueden tener en diferentes partes de la estructura. Cumarinas preniladas, que hace rato ya lo hemos mencionado también. Este es prenilado en el carbono 8, que lo hemos mencionado, y que eso se llama ostol. Y el otro también es prenilado, pero en este caso está prenilado solamente con un isopreno. Este está prenilado con dos isoprenos, en otras palabras está prenilado con un monoterpeno. Porque no se olvide, aquí hay 10 átomos de carbono, ¿no? Y esto se llama durapteno. Pero en este caso la diferencia, en este caso a esto lo llamamos C-prenilado y esto lo llamamos O-prenilado. Ahora puedo preguntar a eso en el examen, ¿qué se llama? ¿Qué entiende usted por C-prenilado y O-prenilado? También eso puedo preguntar en el examen. C-prenilado significa de que ese grupo, el isopreno, está unido directamente al carbono. El carbono 8, mientras que en este caso O-prenilado está unido a un oxígeno. A través de un oxígeno está unido a la estructura. O sea, no está unido directamente al carbono, ¿no? Por eso no es por eso es O-prenilado. Y el otro enlace pues carbono. Sí. Son pequeños detallitos nada más, porque ¿qué más voy a preguntar? Se lo volviendo. Pero seguro que pregunten. De ahí tenemos las piranocumarinas. Los piranos, ya lo hemos dicho, que tienen generalmente, aparte de la estructura que tiene el benceno, el 1 anillo lactónico, también tiene un anillo de 6. En este caso azulado, que esto se llama piranocumarina lineal, y esto es angular, porque esto está abajo, y esto se llama bisnabil. Quizás todos los nombres de los compuestos yo sé que no van a aprender, pero por lo menos tienen que aprender de los compuestos químicos que tienen actividad. Ahí tenemos entonces las uranocumarinas. Ahí tenemos el soraleno y el angélico. Extracción y características generales. Entonces ahí, si ustedes se fijan, la estructura de la cumarina, principalmente la cumarina, solamente tiene dos oxígenos y por ahí aparece un oxidribo, no tiene más oxígeno. Entonces yo puedo decir que esto es apolar, medianamente polar o es polar. Medianamente. ¿Tiene Esto oxígeno? podemos decir que es medianamente polar porque tiene oxígeno, pero no tiene mucha cantidad de oxígeno para decir que es polar. O sea, una cantidad más o menos intermedia entre lo que son los hidrocarburos y los compuestos glucosilados, en este caso los que tienen azúcares. Entonces, ahí es una cantidad intermedia de oxígeno. Por lo tanto, hemos dicho que estos compuestos químicos son medianamente polares. Como son medianamente polares, por lo tanto yo puedo extraer también con solventes medianamente polares, como en este caso con etanol. Eso yo puedo preguntar al examen, ¿por qué las cumarinas se extraen con etanol? Medianamente polares porque tiene una cantidad razonable de oxígeno en la estructura. Ahora también nosotros tenemos, que hace rato hemos mencionado también, hay cumarinas también que están unidos a azúcares. Y esos cumarinas que están unidos a azúcares los llamamos heterócimos.
o también se llaman cumarinas glucosiladas, es lo mismo. Heterócitos o glucosiladas es lo mismo. Si son glucosiladas, por lo tanto, podemos considerar que son compuestos polares, por lo tanto, puedo extraer con agua. Entonces, las cumarinas se pueden extraer con dos solventes, con etanol y agua. ¿Cuáles son los que se pueden extraer solamente con etanol? Las cumarinas. Aquellas cumarinas que no tienen azúcar, que tienen glucosa. Y los que tienen azúcar o que tienen en su estructura glucosa se pueden extraer con agua. Todas las cumarinas en su estructura tienen dos dobles enlaces conjugados. Doble enlace conjugado significa, ¿no? Ese significa doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace. A eso se refiere dobles enlaces conjugados. En otras palabras, estos dobles enlaces conjugados también tienen todos los anillos aromáticos, todos los compuestos que tienen anillo aromático. Ahora, ¿qué de interesante tienen esto? Estos dobles enlaces conjugados generalmente dan la propiedad de absorber la luz ultravioleta. Ahora ahí viene eso. O sea, ¿por qué nosotros generalmente identificamos con la luz ultravioleta? Porque esa estructura que tiene dobles enlaces conjugados da la propiedad de absorber la luz ultravioleta. O sea, la luz ultravioleta no cualquier compuesto químico absorbe, solamente aquellos compuestos químicos que tienen dobles enlaces. Entonces dice, no, las cumarinas frente a la luz ultravioleta dan diferentes colores fluorescentes. ¿Y qué es lo que da esos colores fluorescentes? Es justamente los dobles enlaces conjugados. ¿No? Ahora ahí, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? En el examen, ¿por qué las cumarinas se identifican con la luz ultravioleta? No, eso no es completo, ¿no? Tiene dobles enlaces conjugadas que da la propiedad de absorber la luz ultravioleta dando diferentes colores fluorescentes. Porque cuando ustedes lo ponen a la lámpara ultravioleta, puede dar amarillo, puede dar anaranjado, puede dar rojo, puede dar azul, puede dar verde, cualquier color. Eso depende de la estructura. ¿Ya? Las cumarinas en medio alcalino se desfractorizan. ¿Ya? Hemos dicho entonces que estas cumarinas, porque como tienen dos oxígenos, no podía tener un oxidilo aquí, hemos dicho que son medianamente polares. Entonces, eso yo puedo disolver en etanol, eso es lo que hemos dicho. ¿Ya? Pero esto generalmente, si yo lo pongo en medio alcalino, con hidróxido de sodio, generalmente este anillo lactónico se rompe. Se rompe y forma una sal. ¿Ya? En el momento que forma una sal, ya no es soluble en etanol, ya es soluble en agua. Entonces, esta propiedad a mí, ¿en qué me sirve? A mí me sirve esta propiedad para purificar las cumarinas cuando yo hago la extracción de una planta. Entonces, yo puedo cambiar, en un momento puedo alcalinizar, que lo voy a volver que sea soluble en agua. Si eso otra vez lo acidifico, otra vez va a ser soluble en etanol. En esa ida y venida generalmente se purifica. ¿Ya? Se purifica el compuesto. Se purifica la cumarina, o el compuesto. Propiedades farmacológicas o algunos usos que pueden tener. Bueno, las cumarinas, su uso se remonta de hace mucho tiempo, pero antes más que todo se utilizaba, como ahí dice, saborizantes o aromatizantes. Las cumarinas, por ejemplo, el perejil, apio, generalmente hoy en día nosotros seguimos utilizando como saborizantes. Y antes igual se utilizaba como saborizantes, pero en este caso se utilizaba en alimentos y también en algunos medicamentos, igual se utilizaba como saborizantes.
Pero después se dieron cuenta, ¿no?, de que el consumo frecuente de las cumarinas como saborizantes, entonces, ¿qué es lo que producía? Toxicidad hepática, o sea, al hígado la afectaba, ¿ya? Entonces, desde ese momento, entonces, se saca principalmente de los medicamentos utilizar como saborizantes las cumarinas, ya no se utiliza, ¿ya? Ni tampoco en los alimentos ya no se consume, ya no se le permite. Pero esas cumarinas hoy en día siguen utilizando, pero ya no como alimento ni en medicamentos, sino más que todo en productos de higiene, por ejemplo, para limpiar los pisos, para todas esas cuestiones, siguen utilizándose porque es barato. En la industria farmacéutica, quizá una de las cumarinas más importantes que tiene uso es la 4-hidroxiquinona. Ese es el 4-hidroxiquinona. Este es el 4-hidroxiquinona. ¿Ya? Entonces, el oxidil está en el carbono 4. Hace rato habíamos visto que era en el carbono 7. ¿Ya? Entonces, uno de los componentes principales, digamos, que tiene aplicación es justamente el 4-hidroxicumarina, pero no como 4-hidroxicumarina. A partir de eso se obtiene un componente químico que se llama dicumarol. Y este dicumarol en realidad es un anticoagulante, como dice. Este dicumarol en realidad no existe en la planta fresca. Este dicumarol se forma cuando la planta en algún momento, a veces, por ejemplo, en el caso del ganado, hay muchas vegetaciones que generalmente